González Oropesa. Manuel González Oropesa es un, una referencia, un referente en la historia del derecho en México. Y bueno, primero que nada les invito a leer su obra, que es vasta y que va desde el derecho constitucional, las relaciones del derecho mexicano con la historia del derecho norteamericano y el derecho, la historia del derecho democrático, el derecho electoral, el derecho político, también esa vertiente. Ahora vamos a hablar de una de sus investigaciones que ha venido realizando últimamente sobre la frontera norte, Y que Sur. además viene muy bien, ¿no? Ahora con todo este tema de Sí. relaciones internacionales. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, José. Muy amable por el esfuerzo de hacer esta entrevista y estoy a tus órdenes. Es un estudio que eh, inicié cuando di clases en la Universidad de California. Por eso el libro tiene tantas viñetas de la Universidad de California que la, la quiero mucho, mi segunda alma mater. Está dedicada a dos profesores de la Universidad de California, uno de ellos que se dedicó a escribir sobre la supremacía constitucional en América Latina, el profesor Grant, tiene un libro traducido en los 60 en la Facultad de Derecho, y el otro a un gran profesor, eh, prácticamente mi padre, yo lo podría decir, ambos ya murieron, que es Arthur Rosset. Él fue secretario de Estudio y Cuenta de ministros de la Suprema Corte en su momento y después estuvo en la Universidad de California como un catedrático importante. Entonces, ellos me brindaron la oportunidad y la inquietud de dar una clase en la Universidad de California y después, posteriormente, la repetí en la Universidad de Texas sobre los problemas legales de la frontera. Por supuesto, me refería a la frontera entre México y Estados Unidos, una frontera de 3.000 kilómetros de extensión, complicada, no la más extensa que tiene Estados Unidos, porque la tiene con Canadá, es mucho más extensa, pero la de México brinda características especiales por su historia y por sus conflictos. Una frontera creada, impuesta particularmente por Estados Unidos, arrebatada a México por la fuerza, eh, con el tratado de amistad, entre paréntesis, entre comillas y todo lo demás, Guadalupe Hidalgo, en donde pues Estados Unidos delineó la frontera a su gusto porque originalmente esa frontera iba a estar en la partiendo de California, como ya sabido, pero terminaba en el río Nueces, más arriba del río Bravo. Pero Estados Unidos insistió en que fuera el río Bravo. Quien más insistió fue Jefferson, quien incluso pretendió establecer que la compra de la Luisiana a Francia implicaba la adquisición de Texas. Eh, con mis amigos muy queridos aquí en Texas todavía, los he tratado de convencer, pero no se dejan de que eso no es verdad, de que la Nueva España, desde 1808, 1811, confirmó que la compra de Luisiana en 1803 no incluía a Texas, pero finalmente la eh, Jefferson se impuso, incluso hasta hicieron romántica una expedición de Lewis and Clark hacia el Pacífico, pero en Texas no se sabe, o se sabe muy poco, aunque se publicó en los años 30 la obra de José Antonio Pichardo, que fue un sacerdote que terminó la expedición a, a Texas y en 1811. Esa expedición la comisionó José de Iturrigaray, el virrey que recordamos, que apoyó los movimientos de emancipación en México que se daban, porque bueno, no le quedaban a otra porque Iturrigaray
se decía virrey, pero ya no era virrey, porque ya Ujú. no había rey. Entonces Ajá, no sé a quién representaba. con la aprehensión del rey, pues ya él ya no tenía. Ya ante la ausencia, pues ya. Y eso se le cuestionó mucho y por lo tanto mandó una expedición para que se determinara cuál había sido la frontera hacia el norte. Y Pichardo la descubre hacia Nuevo México y concluye que Texas no estaba incluido en el Tratado de San Ildefonso, en donde Francia vendió la Luisiana a Estados Unidos. Pero insistió Jefferson, y bueno, nuestra torpeza con los gobernantes La diplomacia. posteriores, entonces evidentemente hizo que las pretensiones de Estados Unidos se hicieran realidad. Entonces ahí empieza la historia traumática de nuestra frontera, Cercenada nación. exactamente. Y en consecuencia, el libro trata de narrar estas cuestiones. Tiene ahí algún mapa interesante de Pichardo, que es una obra poco conocida, en 4 volúmenes, publicada también por la Universidad de Texas. Y me concentro finalmente después en el capítulo de Texas y cómo fue adquirida por la invasión de los colonos. Los colonos invadieron Texas finalmente porque a pesar de que se les dio puertas abiertas por la inexperiencia de los gobernantes mexicanos, Ujú. eh, la población mexicana se abandonó a la suerte. Y cuento allí un suceso a partir de 1825, donde los colonos, los hermanos Edwards en Texas, se apropian de las haciendas de mexicanos, destruyen sus títulos y los tratan de erradicar, cosa que finalmente el gobernador de Coahuila y Texas trata de evitar, y las personas conscientes políticas como Henry Clay, Congreso de Estados Unidos, pues criticaron mucho, pero la ambición era demasiado y en consecuencia sucumbió a las pretensiones de esos colonos. En ese sentido, narro en el libro toda la serie de avatares que la población mexicana tuvo con los colonos, con los políticos. Samuel Houston, que se venera en Texas, pues no era otro más que un hombre sin escrúpulos y que tuvo su pretensión lograda al momento de llevar la invasión en México. Finalmente, todo esto se resume en una serie de despojos que continúan después incluso de la invasión. Los despojos se confirman con una serie de reclamos del gobierno de Estados Unidos. En el libro aparece un folleto antes de la invasión de Estados Unidos, en donde los gobernantes de Estados Unidos claman que Texas y toda la frontera debe ser, y se basan en la doctrina del destino manifiesto de un periodista procas de Estados Unidos que acuña el término de que el destino manifiesto para Estados Unidos era apoderarse de toda esa tierra hacia el oeste, hacia el Pacífico. Y lo narra con párrafos de la Biblia, incluso, a semejanza del pueblo israelita que se apropió pues toda esa porción de Palestina y en consecuencia tenía este trasfondo religioso muy importante. Exactamente, ahí están los mapas algunos de los mapas que tengo en el libro, pequeños, porque no se trata de una cartografía, pero sí ilustran lo que era la extensión de nuestro país.
La segunda parte del libro narra los conflictos que surgieron en el siglo XIX sobre las posesiones de esa frontera. Hay hechos curiosos en donde algunos tejanos o americanos, eh, un poco conscientes del despojo que se había hecho con México, eh, tuvieron el raciocinio para apoyar causas en México durante, por ejemplo, la Revolución Mexicana en el siglo XX. eh, un muchacho de apellido Converse sirvió de mensajero, de espía, si queremos decirlo, para las fuerzas revolucionarias en el norte de México, él siendo ciudadano americano, y seguramente por convicción propia. Entonces, las tropas federales porfiristas lo aprendieron, con la mala suerte que lo aprenden en el territorio que ahora es del Chamizal. Y, y entonces Estados Unidos protesta airadamente porque como el ejército mexicano incursiona en territorio americano, siendo que el Chamizal era territorio mexicano, no se había declarado como territorio americano. E incluso el presidente Grover Cleveland interviene para protestar en representación de este muchacho y presentar una protesta formal con Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, por supuesto, no iba a dar un apoyo a, a, a los revolucionarios mexicanos de la época, como 1910, 1911, y entonces pide mil disculpas. Finalmente le exigen a México una indemnización millonaria, como acostumbran, y bueno, la torpeza de Porfirio Díaz hace que se afirme. Otro capítulo interesante en el libro está la serie de secuestros que la justicia llamada extraterritorial de Estados Unidos empezó a hacer en territorio mexicano, ¿no? Y esos secuestros no estaban avalados, por supuesto, por ningún tratado. La extradición que teníamos firmado con Estados Unidos prohibía los secuestros. Pero a partir de principios del siglo XIX, 1906, los policías de Los Ángeles, por ejemplo, se les hizo fácil secuestrar a los presuntos inculpados de delitos, uno de ellos Antonio Martínez, que tuvo pues la acusación de que traficaba con chinos, porque evidentemente en ese momento los chinos que habían sido excluidos de la migración en Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos había promovido esa migración por la construcción del ferrocarril, llegó el momento en que les cerraron el paso y los chinos se fueron a México. Por eso hay mucha población china en el norte de México, que son descendientes de todos los chinos que no pudieron pasar en su momento a los Estados Unidos. Entonces, este Antonio Martínez fue acusado de esa cuestión y se le detiene por la fuerza, con la ayuda de policías mexicanos, por supuesto, de manera ilegal, y se le transporta ilegalmente a la frontera con Estados Unidos. Y ahí se le detiene por las autoridades. Entonces, esto es un capítulo, pues, muy doloroso para nuestro país, pero en donde hay un poco de corrupción de parte de nuestro país, de las autoridades, y mucha corrupción y prepotencia de parte de Estados Unidos. Y no podemos nosotros, en su momento, hacer una causa belli de todas estas irregularidades. Entonces, es un libro que tiene eh, aspectos interesantes, históricos, pero sobre todo legales. Y al final, el aspecto diplomático que ofrezco como la solución también tuvo sus eh, altibajos. A fines del siglo XIX, dos grandes juristas mexicanos, Vallarta y Mariscal, se enfrentaron a toda esta prepotencia de las autoridades de los Estados Unidos, y Vallarta tuvo una correspondencia muy fuerte con los diplomáticos de Estados Unidos y no había ninguna razón para aceptar lo que ellos pretendían.
La diplomacia también tuvo su esfuerzo, la diplomacia mexicana. No tuvo el éxito tampoco que merecía y que, bueno, pues esta es una cadena de sucesos eh, desafortunados en donde manchan a la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Qué solución se debe de haber? Tenemos que explorar el establecimiento de comisiones internacionales. Existe la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y esa comisión, en trabajo de gabinete y de experiencia, ha elaborado soluciones parciales para los problemas en minutas, como nosotros lo conocemos. Las minutas son las resoluciones a los problemas que se plantean y han sido efectivos en ese sentido. Otra solución es que se instituya una autoridad binacional de las fronteras en donde México pues tenga todas las propuestas de derecho internacional a los problemas fronterizos. Y es que no podemos nosotros consentir en que México sea el traspatio de un país como Estados Unidos. Y tenemos que dignificar la frontera como un ámbito de derecho internacional, y nosotros tenemos que conducir nuestras relaciones en el derecho internacional, que es pues el ámbito más propicio para solucionar estos conflictos. No hay en realidad ninguna necesidad de reservarnos todas estas causas que nos ofenden, sino que tenemos que someterlos al ámbito internacional. Entonces, la diplomacia será el último reducto que nosotros tratemos. A la migración indocumentada o a los trabajadores migrantes les debemos dignificar ese carácter, y debe de ser entonces la solución a la dignidad humana que merece todo trabajador migratorio en otro país. Nosotros, a diferencia de Estados Unidos, no penalizamos a los migrantes por una migración indocumentada. Nosotros establecemos sanciones administrativas por no haber pasado la inspección migratoria, pero no los declaramos delincuentes ab inicio. No los declaramos en foros públicos como eh, eh, transgresores de la ley penal. Para nosotros es una ley administrativa, no penal. Máxime que, bueno, los resultados han sido benéficos para este país en la migración, por el trabajo, por la contribución que tienen. Entonces, eso debe ser no explotado por los políticos de este país para menoscabar el prestigio de México. Lo tenemos ofendido porque, bueno, tampoco nos ayudan mucho nuestros políticos y no nos ayudan mucho nuestra actuación oficial, pero la dignidad humana de México que sostiene el derecho internacional debe ser mantenida en este tipo de relaciones. Entonces, ese es el mensaje, esas son la problemática, y en pues 170 páginas doy cuenta de los casos con mayor detenimiento, de los conceptos que me basan para sustentar esta cuestión. Pues muchísimas gracias, doctor. Además fue un recorrido histórico muy, muy bonito, muy, muy sintético. Yo creo que es un área de oportunidad esta historia de la diplomacia vista desde la historia del derecho, desde lo jurídico, como usted lo apuntó, con todos estos asuntos también que se dieron a nivel, pues incluso jurisdiccional o parlamentario. Es bien interesante esta historia. Le agradecemos mucho que haya venido a este espacio. Le felicitamos por el libro y a quien nos está mirando, pues le invitamos a que en cuanto esté disponible, pues tenga acceso a él y como decíamos ya, a la obra vasta del doctor González Oropesa. Muchas gracias y pues le deseamos mucho éxito en sus trabajos que está ahora realizando en aquel lugar, en Texas, en aquel otro lado.
y estaremos pendientes de lo que siga usted aportándole a la historia del derecho y a la ciencia jurídica. Gracias, doctor. Muchas gracias, José Ramón, al contrario. Y una última palabra. Sí, claro. Este libro es una especie de mensaje para las instituciones universitarias mexicanas, porque yo lo hice esto en la Universidad de California y en la Universidad de Texas, que gentilmente me abrieron las puertas y cuya libertad académica encontré yo un espacio para hacerlo. Sí, pues sí, para Y ser el crítico. estudiantado fue muy receptivo, Qué bueno. pero no me encuentro el mismo espacio en las universidades mexicanas. No me encuentro el mismo espacio en universidades mexicanas que, bueno, las del norte o las que se encarguen de estos asuntos, abran unas clases, seminarios, sí los hay, pero no permanentes, no estables, sobre el análisis de estos problemas fronterizos. Y esto yo creo que puede servir como punto de partida para análisis más profundos en México. Sí, sí, no, de hecho, qué bueno que lo dice porque si alguien nos está escuchando algún director de alguna facultad de Derecho, de alguna Claro, institución que realiza estudios históricos en la frontera, sobre todo claro, los colegios, claro. ¿no? Los colegios, pues tomar la palabra al doctor y a ver si organizamos algún seminario. Bueno, no solo en la frontera, los campechanos en su independencia se unieron a los tejanos para combatir a los yucatecos, ¿no? Entonces, bueno, pues se me ocurre que también ahí hay una historia que contar, ¿no? Claro. Y Entonces, hablo un poco sobre la frontera sur con Guatemala, en claro, donde México, eh, creo que, salvo otras opiniones, México aportó, tomó una posición más racional hacia Guatemala. más hospitales. Vallarta condujo los tratados, Mariscal los concluyó, y si contrastamos ese tratamiento con el tratamiento de Estados Unidos a México, pues hay un contraste Claro. muy grande. Sí, sí, eso está por estudiarse, ¿no? La influencia del protestantismo, del pragmatismo norteamericano, frente pues a una política mucho más de recepción de los mexicanos. Gracias, doctor, encantados de Gracias a haber ti. escuchado. Esperamos que les haya gustado este shot de historia del derecho y nos vemos a la próxima.